historia, pues, amén, porque aquí estoy nuevamente. Esta tarde me toca compartir este mensaje, esta prédica, que primeramente Dios es el que nos va a enseñar. Y vamos a irnos a Juan capítulo 5. Ahorita les digo los versículos y un amén cuando lleguen al capítulo 5 del libro de Juan. Amén, todos los tenemos. Gloria al Señor. Amén. Dicen en los versículos 39 y 40: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. El nombre del mensaje se titula Escudriñad las escrituras. Si alguien tiene pluma, tienen con qué escribir, vamos, pónganse listos. Pues, de todos modos, aquí los versículos estarán escritos en la pantalla. Cuando se habla de escudriñar, la palabra escudriñar quiere decir investigar, que podemos buscar lo que hay en el Evangelio, pues, como por ejemplo, si queremos conocer al Señor, lo que se debe de hacer, debemos de ir leyendo su palabra, conociendo sus atributos y sus características. Porque es como cuando queremos conocer a una persona, tenemos interés de él o de ella. Vamos a ir buscando. Así es también con el Señor. Cuando leemos las escrituras, podemos ir conociendo quién es Dios realmente. Y como sabemos que lo que estuvo escrito, las profecías en el Antiguo Testamento, todo se refería mucho, sobre todo Isaías, se refería mucho a las profecías de todo lo que se iba a cumplir, como su nacimiento, su reinado, su sacrificio y resurrección. Y incluso los doctores de la ley, los escribas, fariseos, ellos estudiando la ley, conociendo las escrituras, aún así rechazaron a Jesús. Pero vamos ahora al primer libro, al primero de Timoteo. Primera de Timoteo 3, capítulo 3. Y el versículo va a ser 16. Dice la palabra de Dios: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Muchos de nosotros ya conocemos cómo el mismo Creador, Jesucristo, se había hecho humano. Eso incluso fue justificado en el Espíritu, anduvo en el Espíritu, que hasta en su resurrección fue justificado por el Espíritu de Dios. Visto por los ángeles, incluso cuando él estuvo orando en el Getsemaní, los ángeles del cielo vinieron a consolarlo. Incluso él hasta llegó a predicar no solamente a los judíos, también les predicó a los gentiles. Muchos creyeron, muchos le recibieron, y hasta su día de ascensión fue recibido por su Padre y los ángeles.
debemos de seguir buscando todo lo que nos indica en la Biblia. Pero nosotros ya hemos conocido quién es Jesús, pero aún así el aprendizaje hasta con Dios nunca termina. Vamos a seguir aprendiendo todavía más y más. Incluso puede haber cosas que no sabemos que estén escritos en la Biblia, y aún así siempre como el Evangelio significa buenas nuevas, podemos ir conociendo hasta lo que es nuevo para nosotros, porque incluso ciertas historias, ciertas parábolas, etcétera, etcétera, algunas ya las conocemos. Pero vamos a ir ahora a Job 19. Versículos 25 al 27. Dice: yo sé que mi Redentor vive, al fin será levantada sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. A pesar de todo lo que estuvo pasando Job, aún así él se mantuvo firme en la fe, en la palabra de Dios, y nunca se le ocurrió maldecirlo ni nada. Aún así, con el tiempo, Dios lo restauró, lo levantó, y hasta ahora, pues sabemos que ahorita él reposa, pero en el día del Señor va a tener esa esperanza de poder ver al Redentor. Vamos ahora a Romanos 5, que también se nos hace conocido, pero esa es parte de mi mensaje de esta noche. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan, 5:8. Dice, 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que ya sabemos, investigamos más y más. La Biblia es cuando usted prueba algo delicioso, que hasta cuando la empieza a leer puede hasta agarrarse más, o sea, empieza a tener ese sentimiento de querer más. Pero como dice en la Biblia, que no solamente del pan vivirá el hombre, sino también por la palabra de Dios. Pero el 5:8 de Romanos nos habla cómo Dios muestra su amor hacia el hombre. Siendo pecadores, aún así Jesús se entregó por sí mismo por amor. Y ahora nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora como la fe viene siendo el don de parte de Dios, nadie nos puede quitar nuestra fe en el Señor. Nadie se nos puede arrebatar. Si mantenemos en firmes en su palabra, si nos mantenemos fiel, eso nos va a salvar. Vamos a irnos ahora a 2 de Timoteo. Uno, del 8 a 10.
Amén. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Somos testigos de Cristo. Amén. El apóstol Pablo, él sí sufrió persecución, hasta terminó encerrado en la cárcel por hablar la verdad, por hablar de Cristo. Pero aún así, a pesar de que estuvo preso, él siguió con la fe. Hasta le escribía a las iglesias, le escribía hasta a Timoteo, a quien amó como si fuera hijo suyo. Y todo eso le aconsejó a Timoteo. Timoteo, siendo un joven quien creció en el Evangelio desde su niñez, aún así le aconseja que no se rinde, que no se avergüence, porque Pablo, a pesar de ser preso en ese tiempo, aún así él sabía que él era mucho más que eso. Venía siendo prisionero para el Señor, para la verdad. Y lo mejor es ser esclavos a la verdad que estar bajo la esclavitud del pecado y de la muerte. Pero como nosotros, incluso cuando estamos allá afuera de la iglesia, a veces sí se nos puede ser difícil hablar de Jesús, pero aún así no podemos dejar que nuestra vergüenza no podemos dejar que la vergüenza tome lugar, sino debemos de aún confesar a Jesucristo delante de los hombres, quien Él es nuestro Señor y Salvador, ya sea con nuestras familias, amistades, hasta incluso tengo amistades que, como en el trabajo, que sí saben que soy cristiano y me han respetado. Algunas veces les he hablado de la palabra y eso es algo bueno, o sea, hablar incluso a la familia, a veces hasta a mi hermano, bueno, también a mi hermana, a mis familiares les he podido compartir la verdad en lo que he crecido. Y lo mejor es confesarlo, así para que Él nos confiese a nosotros delante de su Padre y los ángeles. Ahora vamos a seguirle a 1 Corintios capítulo 15, vamos del 1 a 4. Capítulo 15 de 1 Corintios dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya sabemos que todo eso ya tiene que ver con Escritura. Cuando él habló en parábolas, eso también fue profetizado por el profeta Isaías. Porque sin parábolas el Señor no hablaba, no enseñaba. Pero las parábolas son digamos que son de buenas enseñanzas, o sea que nos puede ayudar a que podamos crecer más y más. Como por ejemplo hemos aprendido de alguna parábola por ejemplo de la semilla, que como el que oyere su palabra y lo lleva en el corazón. Esa es una de las buenas parábolas y me gusta eso porque a veces la verdad es de que a veces sí las predicaciones sí, con todo respeto, se nos pueden hacer aburridas. A veces podemos sentir pesados, podemos sentir una pesadez que nos impide oír. Pero el Señor, Él es el quien habla, hermanos. Y el Señor no es aburrido. O sea, la intención de Dios es de que creamos en Él, que tengamos esa fe, porque Él nos ama, que quiere que seamos salvos. Como el plan de salvación, eso fue mucho antes de la creación, mucho antes de que existiera la humanidad. El plan de salvación ya lo tenía Dios mucho antes. Ahora vámonos a Isaías 53, hablando de profecías. Del 8 a 10 dice: por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí se habla de que Jesús, después de que murió, después de que haya resucitado, Él va a permanecer para siempre. Y todavía Él está buscando hombres quien lo adore, quien lo honre. Porque como Jesús no echará fuera a nadie, cualquiera que venga a Él, Él los recibirá. Y ahorita que estábamos leyendo, en donde dice, fue cortado de la tierra de los vivientes, habla de su muerte, que murió. Pero también habla que más con los ricos fue en su muerte, como José de Arimatea. Él era rico y aún así hasta ofreció su tumba, y ahí fue donde reposó el Señor hasta que el Dios Padre lo levantó de los muertos. Vamos a irnos ahora a Génesis 3:15, otra profecía. Y pondré enemistad entre
la mujer y y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí fue cuando Dios le habló a la serpiente de lo que iba a suceder. Jesucristo nació de mujer y en la cruz fue cuando lo derrotó, le dio en la cabeza, pero en la resurrección pudo conseguir la victoria, algo que el hombre no pudo hacer. Pero como Él era Dios manifestado en carne, cumplió su propósito aquí en la tierra y jamás se rebeló de la voluntad de su Padre. Vamos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a brincarnos ya a Hebreos capítulo 2. Amén. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando habla de deslizar, quiere decir de resbalar. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Se nos ha dado la salvación, pero también sí tenemos que tener mucho cuidado a no distraernos, y con más diligencia debemos de conocer la palabra, con más sabiduría, más inteligencia, porque a veces también puede haber personas que nos pueden intentar, o sea, de engañarnos, de hacernos caer por sus propias ideas, filosofías, y hay muchos maestros falsos hoy en día que hasta incluso pueden hablar evangelio, pero debido a sus propias enseñanzas, herejías, y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces hasta los mismos creyentes son los que terminan siendo engañados y se caen. Por eso, como dice en el versículo 3, que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque la salvación se nos fue dada por el Señor, pero sí tenemos que tener mucho cuidado. Pero cuando leemos, estudiamos la palabra, Dios nos va revelando sus misterios. Pero y lo bueno es de que hasta cuando alguien nos intenta hacer caer, y nosotros, al conocer las Escrituras, tenemos que usar defensa, la defensa de hablarles la verdad,
Porque incluso hasta el diablo trató, hasta cuando intentó a Jesús, hasta el diablo también conoce todas las escrituras. Él no es tonto, se lo sabe de todas. Pero aún así Jesucristo, por hablar verdad, hasta pudo conseguir esa victoria de no caer. Pero Dios no puede ser tentado. O sea, cuando todas las escrituras representa a Jesucristo. O sea, la historia de Jesucristo no empieza en Mateo, empieza desde Génesis hasta en la fecha, porque ahorita todavía estamos en los tiempos postreros, y eso sí está en la Biblia, de todo lo que está por lo que se está cumpliendo, por lo que va a suceder en un futuro. Pero la esperanza está en el Señor. Y lo bueno es de que ahora que Dios nos ha dado el espíritu de amor, el espíritu de justicia, al leer las escrituras podemos hasta agarrar entendimiento de lo que el Señor nos está hablando. Porque hasta el Señor dice que nos enseñará cosas ocultas que no sabemos. Y ya sé, pero lo bueno es de que aquí estamos en esta noche, aunque sepamos o no sepamos, pero aún así aquí estamos en la iglesia. Porque no solamente el sábado debemos de alimentar nuestra alma, debe de ser a diario. Y muchas de las veces hasta el Señor sabe y entiende, porque trabajamos, muchas cosas nos distrae el Señor. Pero cuando hay tiempo de poder alimentarnos espiritualmente, siga leyendo la Biblia. Sigan, como acabo de decir hace rato, el aprendizaje, incluso cuando se trata de aprender del Señor, nunca termina. Esto es todo por parte mía, y que Dios los bendiga. Voy a pedir al grupo de